Hoy, en Ecos de la Historia, vamos a hablar de una de las batallas más famosas de la historia de España, la batalla de Trafalgar, en 1805. Bueno, de la historia de española y de la de Gran Bretaña. No en vano, una de las plazas principales de Londres se llama Trafalgar Square. Y es que en la costa gaditana del Cabo de Trafalgar se midieron las dos armadas más potentes de la época, la inglesa, encabezada por el célebre almirante Nelson, y la española, que actuaba en alianza con la flota francesa de Napoleón Bonaparte. Trafalgar supuso la demostración palpable de superioridad naval británica y la confirmación del fin del dominio español de los mares. Una vez puesto en situación, para responder a mis preguntas sobre este conflicto y su desarrollo va a estar Sergio García. Buenos días, un placer. Y para leer los documentos históricos relacionados con el tema que hemos seleccionado va a estar Alejandro Pérez. Muy buenos días. Antes de nada, tenemos que explicar que vamos a dividir el programa en dos partes. En esta, la primera, nos vamos a centrar en las causas de la guerra, es decir, de los factores por los que se llegó al conflicto con Reino Unido. Y en la segunda hablaremos sobre la batalla en sí misma. Para empezar, Sergio, antes de meternos en el meollo del asunto, me gustaría que me contase un poco cómo era el contexto histórico. Claro, un placer. Para poder entender la batalla de Trafalgar, tenemos que saber en qué situación y por qué se da. En primer lugar, nos tenemos que trasladar a 1805. La España de esa época era una monarquía absolutista en la que reinaba Carlos IV, pero estaba dirigida por Godoy, que era su valido. Tenemos que recalcar que ya se había producido la Revolución Francesa, por lo que en España se paró toda reforma por medio de una revolución como la de Francia. Además, la política española estaba muy influenciada por las guerras europeas, y al tener nuestro país ese régimen absolutista, no podía compartir los pensamientos liberales provenientes de Francia, donde incluso se había llegado a asesinar al rey y proclamar una república, así que se declaró la guerra. Sin embargo, al mostrar al ejército francés su potencia y sufrir español varias derrotas en la guerra de Rosellón, se optó por una alianza, que, en realidad, era una reanudación de la política que se había seguido antes, de la revolución. Se tratan de los pactos de San Ildefonso. El primero se firmó en 1796 con el Directorio, y el segundo en 1800 ya con Napoleón en el poder. Entonces, al haber una oposición en la forma de gobierno entre Francia y España, le declaramos la guerra, pero al ser más débiles elegimos la alianza. Por lo cual esto quiere decir que nos convertiremos en el enemigo de Gran Bretaña. En efecto, tanto de Gran Bretaña como de todos los países absolutistas que le habían declarado la guerra a nuestro aliado. Aunque luego, ya en 1808, en la invasión napoleónica sobre España, fue Inglaterra la que nos ayudó para poder expulsar a los franceses. Un momento, Sergio. Si Gran Bretaña era un estado liberal desde el siglo XVII, ¿qué motivos son los que llevaron a su rechazo tanto a la Revolución Francesa como al Imperio Napoleónico? Pues por las mismas causas que España, que pese a ser una monarquía absoluta, dio su apoyo a Francia y Napoleón, simple razón de Estado. En este caso, el objetivo del Reino Unido, como siempre, era evitar que hubiese una potencia hegemónica en Europa continental y reservarse el dominio marítimo. Así que, si después los ingleses nos ayudaron a derrotar el ejército napoleónico, no era por voluntad, sino por estrategia. Bien, aclarado esto, ¿en qué términos se estableció la alianza entre Francia y España que llevaría a todos estos desgraciados acontecimientos, como la batalla de Trafalgar y la ocupación de nuestro territorio por Napoleón después? Esto fue por el Tratado de San Ildefonso, que recogía que Francia y España tuviesen una política militar conjunta frente a Gran Bretaña, el mayor y más poderoso enemigo. Ahora mi compañero Alejandro va a leer unos pequeños artículos sobre ese tratado. Artículo 1. Habrá perpetuamente una alianza ofensiva y defensiva entre Su Majestad Católica de España y la República Francesa. Artículo 2. Las dos potencias contratantes se garantizarán mutuamente, sin reserva ni excepción alguna, y en la forma más auténtica y absoluta, todos los estados, territorios, islas y plazas que poseen, y poseerán recíprocamente. Y si alguna de las dos se ve en lo sucesivo amenazada o atacada bajo pretexto que sea, la otra promete, se empeña y obliga a auxiliarla con sus buenos oficios y a socorrerla luego que sea requerida. Después de leer el Tratado de San Ildefonso, Sergio, ¿cómo y por qué empezaron las hostilidades entre Gran Bretaña y la Alianza Franco-Española? Primero era que Napoleón había infringido el Tratado de Amiens al invadir Piamonte, que era un estado italiano. El Tratado de Amiens era un acuerdo de paz entre la República Francesa y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda. La invasión de Piamonte resultó el comienzo de una nueva guerra entre Francia y Gran Bretaña. Todo esto empezó en 1803. Además, a esto se une que, pese a la neutralidad de España,
el gobierno británico dio instrucciones a sus barcos de registrar cualquier buque español que encontraran, y esto provocó numerosos incidentes. Pero, y aún así, los ataques ingleses a naves españolas fueron en aumento hasta que el 5 de octubre de 1804 varias fragatas británicas atacaron un convoy comercial proveniente de América y hundieron el barco. Este barco era la fragata Nuestra Señora de las Mercedes, que fue hundido frente al Cabo de Santa María, en el Algarve. Esta fue la gota que colmó el vaso. España declaró la guerra a Gran Bretaña el 12 de diciembre de 1804. Correcto, y yo sé que a nuestros oyentes también les suena el nombre de la fragata de las Mercedes, pero el asunto trajo cola, ya que en el año 2007 la empresa cazatesoro norteamericana Odyssey localizó el precio en el Golfo de Cádiz y se llevó a Estados Unidos todo el oro y la plata que allí había. El gobierno español inició un litigio que finalmente tuvo éxito y pudo recuperar todo lo que se había encontrado. ¿Fue el incidente de las Mercedes el detonante de la batalla de Trafalgar, Sergio? No, más bien la batalla de Trafalgar surgió como una mezcla entre un plan fallido y la desobediencia del almirante francés Villeneuve. Me explico. Napoleón estaba decidido a dar el golpe de gracia a la intromisión británica en sus planes de dominio continental. Decidió reunir en el campo de Boulogne un ejército de 200.000 hombres para intentar un desembarco en Inglaterra. Con solo 12 horas que tengamos el dominio del canal, Inglaterra habrá dejado de existir, dijo Napoleón. La entrada en guerra de España, que se prometía poner a su disposición de Francia unos 30 más o menos navíos de línea, que eran los poderosos buques de la guerra de la época, hacía factible la operación. Pero antes era necesario urdir un plan para distraer a la flota británica del Canal de la Mancha, el estrecho mar que separa a Francia de Gran Bretaña, y lograr unos días el control de la zona. Entonces, Sergio, ¿cuál fue el plan que urdió Napoleón? A eso voy. Ultimando a principios de marzo de 1805, el plan consistía en la salida de 3 escuadras francesas, que, con la incorporación de las españolas, deberían reunirse en las Antillas para traer allí hacia a la Armada Británica. Cuando esto se produjera, la fuerza combinada debía volver rápidamente al canal y transportar al ejército imperial a Inglaterra. Era un plan demasiado complejo y requería mucha coordinación. Y Napoleón sabía mucho de la guerra en tierra, pero muy poco del mar, donde los movimientos son mucho más lentos y dependen de factores muy variables. Solo Villeneuve consiguió salir del Tolón, evitando la flota del famoso almirante británico Horatio Nelson, que vigilaba el Mediterráneo. Una vez la escuadra española, al mando del teniente general Federico Gravina, se incorporó, las naves pusieron rumbo al Caribe. Tras realizar varios ataques a las posesiones británicas y cerciorarse de que Nelson había mordido el anzuelo, Villeneuve volvió a Europa. Pero al estar cerca de Finisterre, la flota se topó con una escuadra británica que bloqueaba el Ferrol. El 22 de julio se libraba un combate en Finisterre, que aunque nuestra flota franco-española tenía superioridad numérica, quedó en tablas por la indecisión de Villeneuve. Como reconoció Napoleón, estoy satisfecho de los españoles, no tanto de mi almirante, que nos hubiera proporcionado una gran victoria si hubiese mostrado más energía. Asaltado continuamente por las dudas, Villeneuve decidió poner orden de ir rumbo a Cádiz, desobedeciendo a Napoleón. Y si Villeneuve fue en contra de las órdenes de Napoleón, ¿qué hizo él mismo al enterarse? Cuando Napoleón supo de Villeneuve, de lo que había hecho, montó en cólera y le obligó a abandonar la ansiada invasión a Inglaterra. Entonces decidió sustituirle y envió en su lugar a Cádiz a Rosely. Pero mientras este llegaba, dio orden a Villeneuve de adentrarse en el Mediterráneo para apoyar las operaciones terrestres que se llevaban a cabo en Nápoles. Pero esta orden acabaría resultando fatal. La bahía de Cádiz estaba entonces bloqueada por una escuadra británica, capitaneada por el almirante Nelson, que esperaba la ocasión para dar un golpe decisivo a la flota. Pese a ello, Villeneuve se aprestó a cumplir las órdenes de Napoleón y acercar cuanto antes a la mar. El 8 de octubre convocó una reunión en el buque insignia, el Bucentaure, en la que los españoles aconsejaron esperar a los británicos en la bahía y no arriesgar la salida, ya que los barómetros estaban bajando y anunciaban muy mal tiempo. Aquí lo único que baja es el valor, exclamó el contraalmirante francés Magon, acalorado por los ánimos. ¿Esto quiere decir que había disputa interna en la flota combinada? En efecto, y muchas. Incluso el brigadier español Dionisio Alcalá Galiano exigió una disculpa y acabó retando a Magón a un duelo que nunca tuvo lugar porque ambos murieron 10 días más tarde. Al final, con el asentimiento de Villeneuve, que decidió permanecer en Cádiz, esperando mejorar la eficiente preparación de algunas dotaciones para el combate. Muy bien, Sergio.
Benito Pérez Galdós también escribió en su episodio nacional dedicado a Trafalgar, que es una de las mejores novelas españolas del siglo XIX, estos momentos previos a la batalla por boca del brigadier Comte Damián Churruca. Habiendo mostrado Villeneuve su deseo de salir, nos opusimos todos los españoles. La discusión fue muy viva y acalorada, y Alcalá Galiano cruzó con el almirante Magón palabras bastante duras, que ocasionaron un lance de honor si antes no les ponemos paz. Es curioso el empeño de esos señores de hacerse a la mar en busca de un enemigo poderoso, cuando en el combate de Finisterre nos abandonaron. Es preciso que confesemos con dolor la superioridad de la Marina inglesa, por la perfección del armamento, por la excelente dotación de sus buques y por la unidad con que operan sus escuadras. Villeneuve se ha entregado a la desesperación, su amo le ha dicho cosas muy duras, y la noticia de que va a ser relevado le induce a cometer las mayores locuras, esperando reconquistar en un día su perdida reputación por la victoria o por la muerte. Y Sergio, ¿estos conflictos tuvieron repercusión en la derrota de la batalla? No del todo. Puede que creasen en verdad un mal ambiente entre la flota, pero el error fatal fue de Villeneuve, ya que el 18 de octubre el rumor de que Rosely venía de camino para sustituirle hizo que Villeneuve se decidiera a jugarse toda una carta para restituir su normancillado. Ordenó, pues, la salida de la flota combinada. Muchas tropas españoles sabían que esta decisión era precipitada, por lo que se aprobaron esta decisión, pero no se les tomó nada en cuenta. Churruca le dijo a un familiar que servía sus órdenes: «Despídete de tus padres, porque mi suerte será la tuya. Antes de rendir mi navío, lo he de volar o echarlo a pique». Cuando Rosely llegó a Cádiz, el desastre ya se había consumado. Bueno, hasta aquí lo referente a las causas de la guerra. Muchísimas gracias a todos por vuestra participación, Sergio y Alejandro. Volveremos a contar con vosotros en el próximo programa para explicar el desarrollo de la batalla. Como presentador le he hablado yo, Manuel. Muchas gracias, un placer. Gracias, hasta luego.